¿Sabías que cada 6 minutos un adulto mayor sufre un derrame cerebral que se podría haber evitado? Es una estadística que hiela la sangre, pero detrás de ese número hay una abuela que no volverá a contar cuentos, un padre que no podrá pasear por su jardín, una vida que se apaga en un instante. Y lo más terrible, lo que me ha hecho encender esta cámara con una urgencia que pocas veces he sentido, es que una nueva investigación revela que muchas de estas tragedias están ligadas a 4 medicamentos de uso común. Medicamentos que muy probablemente tienes ahora mismo en tu botiquín, recetados con la mejor intención, pero cuyo peligro oculto está saliendo a la luz de una forma alarmante. Si tienes más de 60 años o si cuidas de tus padres, te pido que te quedes conmigo. No exagero si te digo que lo que voy a compartir puede salvar una vida. Porque uno de estos fármacos que millones de personas ven tan inofensivo como un vaso de agua, podría estar aumentando drásticamente, a veces hasta triplicando el riesgo silencioso de sufrir un accidente cerebrovascular, también llamado ACV, ictus o derrame. Soy el doctor Alejandro Rivas y en mis más de 20 años como especialista en salud y longevidad, he visto cómo la información correcta en el momento justo marca la diferencia entre una vejez activa y una dependencia trágica. Hoy no vamos a hablar de teorías. Vamos a hablar de ciencia, de estudios publicados y de un conocimiento que, por desgracia, muchos profesionales aún no aplican. Voy a revelarte cuáles son estos 4 jinetes del apocalipsis farmacéutico para el cerebro del adulto mayor y, más importante aún, ¿qué alternativas seguras puedes y debes discutir con tu médico? El último de la lista es el más sorprendente y sinceramente el que más me indigna. Acompáñame, porque el conocimiento no solo es poder, en este caso es protección pura y dura. Pero antes déjame explicarte qué es una ACV. Imagina que tu cerebro es una ciudad bulliciosa. Tus neuronas son las casas y tus arterias son las autopistas que llevan el oxígeno y los nutrientes, el combustible para que todo funcione. Un ACV ocurre cuando el tráfico en una de esas autopistas se detiene en seco. Puede pasar por 2 motivos. El más común es un ACV isquémico, un atasco monumental causado por un coágulo que bloquea una arteria. Sin combustible, las casas, las neuronas de esa zona, empiezan a morir en minutos. El segundo es un ACV hemorrágico. Una de esas autopistas se rompe y la sangre inunda el tejido cerebral, dañándolo todo. Ambos escenarios son una catástrofe. El problema es que al envejecer, nuestro cerebro se vuelve más vulnerable. Es como un ordenador clásico, increíblemente potente, lleno de sabiduría, pero su hardware es más sensible. No procesa ciertas sustancias químicas igual que antes. Y algunos de los medicamentos de los que hablaremos hoy son como un virus que sobrecarga el sistema, que cortocircuita los cables de ese ordenador invaluable. Y lo peor es que lo hacen en silencio hasta que es demasiado tarde. Con esa imagen en mente, empecemos a desvelar el misterio. Vamos a abrir ese botiquín y a apuntar una luz bien potente a los peligros que acechan dentro. Sección 1. El culpable inocente. Los antiinflamatorios no esteroideos, AINES. El primer grupo de medicamentos es quizás el más popular en cualquier casa. Son los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. ¿Te suenan, verdad? La solución rápida para el dolor de cabeza, de espalda, para esa artritis mañanera. Los compramos sin receta, los tomamos casi como si fueran caramelos, convencidos de que son seguros. Y ahí está el peligro, en su falsa apariencia de inocencia. Para una persona joven con un corazón fuerte, un ibuprofeno de vez en cuando no es un gran problema. Pero para alguien de más de 60, sobre todo si los toma a diario, para la artrosis o la artritis, la historia cambia por completo. Dejan de ser un aliado y se convierten en un saboteador. Pero ¿cómo puede ser tan peligroso algo tan común? No es una sola cosa, es la tormenta perfecta de 3 mecanismos actuando a la vez. Primero, el aumento de la presión arterial. Piensa en tus arterias como una manguera. La presión es la fuerza con la que la sangre circula.
Los AINES hacen que tu cuerpo retenga sodio y agua, aumentando el volumen de sangre. Al mismo tiempo pueden hacer que las arterias se pongan más rígidas. El resultado, más líquido forzado a través de una manguera más estrecha y dura. La presión se dispara, y la hipertensión es el factor de riesgo número 1 para una ACV. Es como forzar las tuberías de tu casa día tras día. Tarde o temprano, una revienta. Segundo mecanismo, más sutil. Afecta a tus riñones y a tus plaquetas. Los riñones son los filtros maestros del cuerpo. Los AINES pueden dañar esos filtros, sobre todo en riñones que ya tienen sus décadas. Un riñón que funciona mal empeora la hipertensión. Además, alteran las plaquetas, las células que forman coágulos para parar sangrados. Al alterar su equilibrio pueden provocar, irónicamente, la formación de coágulos donde no deben, como en las arterias del cerebro. Y el tercero, la estocada final, la aterosclerosis. El uso crónico de AINES fomenta una inflamación constante en el revestimiento de las arterias. Esta inflamación es como una lija que raspa el interior, creando zonas rugosas donde el colesterol se pega y forma placas. Un trozo de esa placa puede desprenderse y viajar al cerebro, provocando el desastre. Piensa en Andrés, 68 años, un jubilado que amaba su jardín. Sufría de artrosis en las rodillas. Su solución, diclofenaco. 2 pastillas al día, cada día. Es lo único que me quita el dolor, decía. Tenía la tensión un poco alta, pero no le daba importancia. No sabía que cada pastilla echaba más leña al fuego. Su presión subía en silencio. Sus arterias se endurecían. Una mañana, regando sus rosas, se mareó y se le cayó la manguera. No podía levantar el brazo. Estaba sufriendo una 1/5. El causante fue un coágulo, pero el terreno se había abonado durante años, con cada pastilla inofensiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivir con dolor? Claro que no. La clave es la estrategia. Lo primero, y lo repetiré siempre. No dejes ninguna medicación por tu cuenta sin hablar con tu médico. Eso es igual o más peligroso. La solución es una conversación honesta con tu doctor. Pregúntale sin rodeos. Doctor, con mi edad y mi presión arterial, ¿es este AINE la opción más segura para mí? ¿Cuál es la dosis mínima que de verdad necesito y por cuánto tiempo? Y hay que explorar alternativas. El paracetamol suele ser una primera opción mucho más segura para el corazón. Existen geles y cremas de diclofenaco o ibuprofeno que actúan solo donde duele, reduciendo el riesgo sistémico. Y no subestimes el poder de la fisioterapia, el ejercicio, el calor y el frío. El objetivo no es poner un parche al dolor, sino atacar la raíz del problema de la forma más segura. Saber esto te da el poder de hacer las preguntas correctas. Y esas preguntas pueden proteger tu cerebro. Sección 2. El riesgo silencioso para un problema íntimo. Los anticolinérgicos. Vamos con el segundo grupo. De este casi nadie habla en relación con los ACV y por eso es tan peligroso. Ataca un problema muy común del que da vergüenza hablar, la vejiga hiperactiva o la incontinencia. Para millones de personas, el miedo a un escape limita su vida. La solución suele ser una pastilla, un medicamento anticolinérgico. Nombres como oxibutinina, tolterodina o solifenacina son habituales. Prometen devolver el control, y funcionan. Pero lo que pocos te explican es su conexión directa con la salud de tu cerebro. Para entenderlo, hablemos de la acetilcolina. Es el mensajero principal de tu sistema nervioso. Es vital para los músculos, incluido el de la vejiga, pero también es absolutamente crucial para la memoria, el aprendizaje y la función cognitiva. Es el aceite que lubrica los engranajes del pensamiento. Los anticolinérgicos bloquean a este mensajero. En la vejiga, esto relaja el músculo. ¿Problema resuelto? No, pues no, porque estos fármacos no son un misil teledirigido, son una bomba de racimo, entran en tu sangre y viajan por todo el cuerpo, llegando al cerebro, y allí también bloquean la acetilcolina. El primer efecto, el más conocido, es el deterioro cognitivo. Su uso continuo se asocia a un mayor riesgo de demencia. Los pacientes se quejan de confusión, niebla mental,
mala memoria, somnolencia. Lo achacan a la edad, sin sospechar que es la pastilla para la vejiga la que está apagando las luces de su cerebro. Pero el peligro va más allá. La conexión con el ACV es siniestra. La acetilcolina también ayuda a regular el flujo de sangre al cerebro. Al bloquearla, estos fármacos pueden impedir que las arterias cerebrales se dilaten cuando necesitan más oxígeno. Esto puede crear zonas de bajo flujo, preparando el terreno para un ACV. Además, efectos como el mareo al ponerse de pie o la sedación pueden desestabilizar un sistema cardiovascular ya frágil. Es como pedirle al controlador aéreo de tu cerebro que trabaje con la mitad del personal y las radios fallando. El desastre es cuestión de tiempo. Te cuento la historia de Elena, 75 años, viuda y muy activa. Empezó con vejiga hiperactiva. El miedo a tener un accidente la estaba encerrando en casa. Su médico le recetó oxibutinina. Al principio, un milagro. Pero con los meses, sus hijas notaron que estaba más olvidadiza. Un día, al levantarse del sofá, sintió un vértigo terrible y se desplomó. Había sufrido una IT, un accidente isquémico transitorio. El aviso de que una CV mayor estaba al caer. Cuando los médicos revisaron su medicación, la conexión fue obvia. El fármaco que le devolvió su vida social estaba amenazando su vida. La historia de Elena es una llamada de atención. Si tomas un medicamento para la incontinencia, actúa de nuevo. No lo dejes de golpe. Primero, mira si tu medicamento es anticolinérgico. Si lo es, llama a tu médico. La pregunta clave es, «Doctor, me preocupan los efectos de este fármaco en mi cerebro. ¿Hay alternativas más modernas y seguras?» Y la buena noticia es que sí las hay. Hay una clase más nueva, los agonistas beta-3, como el miravigrón. Actúan por una vía diferente que no interfiere con la acetilcolina, y su perfil de riesgo es mucho mejor. Son una opción mucho más segura. Además, nunca olvides las terapias no farmacológicas. Los ejercicios de Kegel para el suelo pélvico hacen maravillas. Reentrenar la vejiga con horarios fijos también es muy eficaz. A veces, solo con reducir la cafeína, el alcohol o los refrescos, se nota una gran diferencia. La incontinencia merece una solución, pero no una que ponga en jaque tu cerebro. Tienes derecho a pedir opciones más seguras. Ya hemos destapado a 2 de los culpables. Si esta información te está abriendo los ojos a riesgos que no conocías, te pido algo muy simple, pero muy poderoso. Pulsa el botón de me gusta. Cada like le dice a YouTube que este es un contenido importante, que debe mostrárselo a más personas que lo necesitan. Tu apoyo nos da fuerza para seguir investigando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, porque los 2 medicamentos que nos quedan son, si cabe, aún más cruciales y no querrás perdértelo. Sección 3. El milagro inflamatorio con un lado oscuro. Los corticoides sistémicos. El tercer grupo a menudo es visto como un salvavidas. Hablo de los corticoides sistémicos, como la prednisona o la dexametasona. Si has tenido una reacción alérgica grave, una crisis de asma o vives con una enfermedad autoinmune, conoces su poder casi mágico. En horas calman una inflamación descontrolada y te devuelven la vida. Y por ser tan eficaces, es difícil verlos como un enemigo. Pero este poder tiene un precio, sobre todo con el uso a largo plazo. Usar corticoides orales de forma crónica es como hacer un pacto con el diablo. Te dan un alivio inmediato, pero la factura para tu cuerpo es altísima. Y uno de los cargos más graves es un riesgo disparado de ACV. El problema es que los corticoides no atacan un solo frente. Lanzan una ofensiva múltiple que debilita tus defensas. Yo la llamo la triple amenaza de los corticoides. La primera amenaza, hipertensión. Hacen que tu cuerpo retenga sodio y pierda potasio. Esto provoca retención de líquidos, aumentando el volumen de sangre que el corazón bombea. Es el mismo mecanismo de los AINES, pero a menudo mucho más fuerte. La presión arterial se dispara. La segunda amenaza, hiperglucemia. Aumentan el azúcar en sangre, interfieren con la insulina, pudiendo provocar una diabetes esteroidea. De repente, tu cuerpo se vuelve diabético, y el azúcar alto es tóxico para el interior de los vasos sanguíneos.
Es como bañar tus arterias en almíbar día tras día. Las vuelve rígidas, frágiles y propensas a la inflamación. La tercera amenaza, una combinación letal. Alteran el colesterol, aumentando el malo LDL, y pueden hacer la sangre más espesa, más propensa a coagular. El escenario para el desastre es perfecto. Arterias dañadas por la presión y el azúcar, y una sangre más densa, lista para formar un tapón. Piensa en Luis, 72 años, con EPOC severa. Durante años cada crisis la superaba con un ciclo de prednisona. Le salvaba la vida, pero nadie pensó en una estrategia de salida. Con el tiempo, desarrolló hipertensión. Su azúcar estaba siempre al límite. Estaban tan centrados en sus pulmones que ignoraron el daño colateral. Una tarde, leyendo, las palabras empezaron a bailar y un lado de su cara se le durmió. Sufrió una ACV. La prednisona no fue la única causa, pero fue el acelerador que pisó a fondo hacia la catástrofe. ¿Qué hacer con un fármaco que a menudo es indispensable? La respuesta no es no lo tomes, es úsalo con inteligencia y precaución extremas. La conversación con tu médico sobre esto debe ser una de las más serias que tengas. El objetivo es siempre la dosis más baja posible durante el menor tiempo posible. Debes preguntar, doctor, ¿hemos agotado todas las alternativas para reducir mi dependencia de los corticoides? Para el asma o la EPOC, usar corticoides inhalados es clave. Para la artritis, hay otros fármacos que pueden permitir reducir la prednisona. Si su uso es inevitable, el plan debe ser mitigar los daños. Eso significa controlar de forma mucho más estricta la presión, la glucosa y el colesterol. Significa una dieta muy baja en sal y azúcares y ejercicio regular. Ver el uso de corticoides no como un tratamiento aislado, sino como una situación que exige un plan de protección integral para el resto de tu cuerpo y sobre todo para tu cerebro. Sección 4. El medicamento más peligroso y su uso indebido. Los antipsicóticos. Y llegamos al cuarto y último. Lo he dejado para el final porque es el que conlleva el mayor riesgo y el que se usa de una de las formas más peligrosas en el cuidado de nuestros mayores. Hablo de los antipsicóticos. Fármacos como risperidona, olanzapina o quetiapina se crearon para trastornos psiquiátricos graves, como la esquizofrenia. Ahí salvan vidas. Sin embargo, se ha extendido una práctica alarmante. Su uso fuera de indicación para tratar los síntomas de conducta en la demencia. Pensemos en alguien con Alzheimer avanzado. Puede tener agitación, agresividad, ansiedad, conductas muy angustiantes para ellos y muy difíciles para los cuidadores. En un sistema de salud sobrecargado, la solución fácil y rápida es recetar un antipsicótico para calmar al paciente. Pero esta solución es una ruleta rusa química. Las agencias reguladoras más importantes del mundo, como la FDA, han emitido su advertencia más seria, la Black Box Warning, advertencia de recuadro negro, sobre su uso en ancianos con demencia. La razón, casi duplican el riesgo de muerte, sobre todo por ACV. El riesgo específico de sufrir un derrame cerebral puede llegar a triplicarse. Su mecanismo de daño es devastador. Primero, provocan hipotensión ortostática, una caída brutal de la presión al levantarse. Esto causa mareos y caídas que en un anciano pueden significar una fractura de cadera y el fin de su independencia. Pero además, esa caída de presión significa que por un momento el cerebro no recibe suficiente sangre. Repetir esto una y otra vez puede desatar un ACV. Segundo, pueden causar estragos en el ritmo cardíaco, generando arritmias que forman coágulos que viajan directos al cerebro. Además, provocan un síndrome metabólico brutal, aumento de peso, de azúcar y de colesterol. En meses pueden inducir una diabetes galopante. Tercero, y esto es más reciente, pueden aumentar la viscosidad de la sangre. La vuelven literalmente más espesa y pegajosa. Imagina a Carmen, 80 años con demencia. Estaba cada vez más agitada. Su hijo, desesperado, fue al médico y le recetaron una dosis baja de risperidona. Carmen estaba más tranquila, sí, pero también dormida casi todo el día.
Nadie se dio cuenta de que su presión fluctuaba peligrosamente. Una tarde su hijo la encontró en el sillón con la mirada perdida y la boca torcida. Había sufrido un accidente cerebrovascular masivo. La pastilla que debía ayudar se había convertido en su verdugo. Esta es la conversación más difícil, pero más importante, que un cuidador puede tener. Si a tu ser querido con demencia le han recetado un antipsicótico, tienes que ser su defensor. Pregúntale al médico con firmeza. Doctor, conozco la advertencia de recuadro negro. ¿Hemos agotado absolutamente todas las opciones no farmacológicas? ¿Cuál es el plan para retirar este fármaco lo antes posible? Porque la verdad es que hay alternativas. La primera línea de tratamiento para la agitación en la demencia nunca debe ser un fármaco. Debe ser investigar por qué está agitado. A menudo es una necesidad no cubierta. Tiene un dolor que no puede expresar, una infección. Está asustado, aburrido. Las intervenciones conductuales son la clave. Un ambiente tranquilo, música que le guste, simplificar tareas, validar sus sentimientos. Requieren tiempo y paciencia, mucho más que escribir una receta, pero son infinitamente más seguras y humanas. El uso de un antipsicótico en un anciano con demencia debería ser el último, desesperado y absoluto recurso, por un tiempo muy limitado y solo cuando todo lo demás ha fracasado. Nunca una solución de conveniencia. El precio es con demasiada frecuencia un ACV devastador y evitable. Hemos hecho un viaje duro, lo sé. Hemos abierto el botiquín y hemos señalado a 4 culpables que se escondían a plena vista. Los AINES, como el ibuprofeno, esos analgésicos inofensivos que pueden destrozar tus arterias. Los anticolinérgicos para la incontinencia, que pueden apagar las luces de tu cerebro. Los corticoides, como la prednisona, ese pacto con el que calmas la inflamación, a un precio altísimo. Y los antipsicóticos, esa solución rápida para la demencia que triplica el riesgo de la peor consecuencia. El mensaje de hoy no es para que tengas miedo, es para que tomes el control. Hemos delegado nuestra salud en un sistema que, a veces por prisa, elige la pastilla fácil. Pero tú no eres un paciente pasivo. Eres el director de la orquesta de tu salud. El conocimiento que tienes ahora es la herramienta más poderosa. La capacidad de hacer las preguntas correctas. De tener un diálogo con tu médico, no un monólogo. No te vayas con ansiedad. Vete con un plan. Revisa tus medicamentos. Identifica si alguno de estos está en la lista y pide cita con tu médico. No con miedo, sino con la seguridad de quien va a tomar las riendas. Te pido una última cosa. Si este vídeo te ha servido, no te lo guardes. Compártelo. Envíalo a tu hermano que cuida de vuestra madre. Compártelo en tu grupo de amigos. Cada vez que lo compartes, podrías estar evitando una llamada a urgencias, una cama de hospital, una vida rota. Y por favor, usa los comentarios. Cuéntame tu experiencia. ¿Tomas alguno de estos fármacos? Leer vuestras historias nos enriquece a todos y crea una comunidad de apoyo que es vital. Gracias por tu tiempo y tu atención. Cuida tu cerebro, es el único que tienes. Hasta la próxima. Yeah.